Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar respecto de la radiación solar, el balance de radiación, la duración de los días, la influencia de los movimientos de la Tierra, la cantidad de radiación solar recibida y cómo esto afecta también a los elementos del clima y también sobre la atmósfera y el efecto invernadero. Bueno, son varios temas, vamos a tratar de desarrollarlo dentro del límite de tiempo que tenemos. Se puede siempre ampliar en un material con el mismo nombre que está en el campus, en el apunte de la cátedra, y también la clase va a quedar grabada para los compañeros que no pudieron asistir en este momento. La primera pregunta es, ¿qué pasaría sin radiación solar? Es decir, para ver qué rol juega la radiación solar en nuestras vidas en general, les preguntamos ¿qué pasaría sin radiación solar? Pueden habilitar los micrófonos y contestar. En efecto, lo que pasaría sin radiación solar es que no habría vida ni nada. Primero, no tendríamos luz, no tendría temperatura el planeta, no crecerían las plantas, como dijeron algunos compañeros, no germinarían, tampoco existirían los animales, pero además estaría todo congelado, porque la radiación solar permite que se mantenga el equilibrio térmico que tenemos, o sea que si no estaría todo congelado. Es decir, la radiación solar es la fuente de energía principal y ahora yo le pregunto a ver si a alguien se le ocurre un proceso, un producto, algo en el que no haya intervenido la radiación solar. Yo lo primero que tengo a mi alcance acá, veo la mesa que es de madera, que el árbol que dio esta madera creció gracias a la radiación solar, pero bueno, también capaz pueden encontrar algo en lo que no intervino la radiación solar. De hecho, hay formas de energía que se le pueden ocurrir, por ejemplo, en un motor a combustión, el auto no anda energía solar, no, anda a combustión, pero los combustibles fósiles algún día fueron seres vivos que crecieron gracias a la energía solar, así como esta madera dentro de millones de años puede ser petróleo, los combustibles fósiles hace millones de años fueron o vegetales o animales, ¿no es cierto? Así que también crecieron por la radiación solar. Alguien mencionó lo de la energía eólica y también las grandes masas de aire, que son los vientos que van a mover los molinos de la energía eólica, están impulsados por las diferencias térmicas y las diferencias de presión, y la diferencia de presión atmosférica tiene su origen en la cantidad de radiación recibida y cómo se calientan las diferentes masas de aire y de agua o las altitudes, y esto provoca diferentes presiones atmosféricas que hacen los movimientos de aire. Así que también esa está originada en la radiación solar. Es decir, la radiación solar permite que crezcan todos los vegetales, los animales se alimentan en general de los vegetales, otros de otros animales, pero el origen de la producción de masa, de biomasa, está en los vegetales, ¿no? Que sintetizan su materia a partir del dióxido de carbono de la atmósfera, del agua, pero la energía se obtiene para la reducción del dióxido de carbono de la radiación solar. Así que después, a partir de ahí, vamos a encontrar que en casi todos lados interviene la radiación solar. Hay unas pocas cuestiones que no, que tienen que ver tal vez con, por ejemplo, procesos volcánicos o cuestiones con la marea, o hay otras formas, pero en la mayoría de los procesos productivos interviene la radiación solar. Vamos a mirar un poquito, ya que decimos que la mayoría de energía proviene del Sol, vamos a mirar un poquito cómo llega a la Tierra, desde dónde, cómo son las distancias, las relaciones de tamaño. Es decir,
algunas propiedades, dimensiones, relaciones de los planetas involucrados. Miren, para tener una idea de qué tan grande es la Tierra, para nosotros es grande, digamos, comparado con nosotros, pero si miramos con los otros planetas del sistema solar, por ejemplo, ya saben todos que Júpiter es el más grande, y después está Saturno. Saturno podría ser como una pelota de fútbol, número 5, Júpiter es todavía más grande, y la Tierra sería como una bolita de estas canicas, digamos, que les dicen, son bolitas para jugar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense como aún dentro de los planetas del sistema solar, la Tierra es uno chico, bastante más chico que los grandes, digamos. Pero si ahora comparamos el Sol, fíjense, si ahora el Sol es una pelota grande, Júpiter, que era mucho más grande que la Tierra, es una bolita, y la Tierra es un puntito. Bueno, ¿esto qué dice? Acá está escrito, ¿no es cierto? La masa del Sol se estima alrededor de más de 300.000 veces la masa de la Tierra. O sea, 300, tremendamente más grandes, 300.000 veces. El diámetro del Sol es mucho más grande también que el de la Tierra, más de 1000 veces más grande el diámetro, ¿no? Pero como el volumen tiene una relación exponencial con el diámetro, si el diámetro, así como el diámetro se estima en unas 1000 veces más grande, el volumen, la masa en realidad, más que el volumen, la masa se estima en 300.000 veces más grande, o más de 300.000. A eso se suma que la distancia entre el Sol y la Tierra es tremendamente grande también para los números que nosotros manejamos. Yo acá dibujé en el borde de la pantalla, esto amarillo representaría el Sol, que es mucho más grande que la Tierra, que sería ese puntito negro que está a nuestra derecha, y la distancia también es muy grande, ¿no? Son 150 millones de kilómetros. Para decirlos en planetas Tierra, ¿cuántos planetas Tierra entrarían en esa distancia que hay, media que hay entre la Tierra y el Sol? Porque ustedes saben que la órbita es elíptica de la Tierra, así que va variando, pero la distancia media de estos 150 millones de kilómetros, entrarían 12.000 planetas Tierra entre la Tierra y el Sol. Bueno, en pocas palabras, la Tierra es un puntito chiquito comparado con el Sol y con el sistema solar, y ni hablar dentro de la galaxia, y ni hablar dentro del universo, ¿no es cierto? Es un puntito que se pierde. Tomando en consideración entonces que la Tierra está muy lejos del Sol, y que el Sol es mucho más grande que la Tierra, y que el Sol es la fuente de radiación solar, ahora vamos a ver por qué, podríamos pensar que la radiación del Sol, debido a su tamaño mucho mayor que el de la Tierra, que se grafica acá, y a una distancia muy grande, uno podría pensar que la radiación que emite el Sol, si bien emite en todas las direcciones, la radiación que llega a la Tierra, los haces, digamos, de radiación, o los rayos de Sol, llegarían, los pocos que llegan a la Tierra llegarían relativamente paralelos entre sí, que sería este dibujo que teníamos acá, ¿no es cierto? Suponemos, siendo mucho más grande el Sol que la Tierra y estando relativamente lejos, los rayos que están graficados acá por las flechas serían paralelos entre sí. Bueno, se podrían considerar paralelos. Si pensamos que los rayos son paralelos entre sí y aisláramos dos rayos, o dos haces de radiación, uno que llega a la parte más perpendicular al eje de la Tierra, que sería entre el Ecuador y los trópicos, y otro que llega a una zona más polar, o sea, una latitud mayor, más cerca de los polos, vamos a ver que la cantidad de energía que traiga ese haz sería equivalente entre uno y otro, pero la superficie en la que se distribuye, el que llega a la parte ecuatorial y tropical, es mucho menor que la superficie en la que se va a distribuir el haz de radiación o de luz
que llega a la zona polar. ¿Por qué? Por el ángulo de incidencia, porque este incide casi perpendicular, se distribuye en poca superficie, y este que llega a la zona más polar incide de una forma más oblicua y se tiene que distribuir en toda esta superficie. Y acá radica uno de los fundamentos de por qué la zona polar está congelada, y también cuanto más al sur o más al norte uno se va, hace más frío que entre el Ecuador y los trópicos. Ahora, este gráfico, y ya lo vamos a ver, tiene una cierta simplificación, porque cuando uno mira un globo terráqueo, por ejemplo, acá yo les había traído puede ver que el ángulo, el ángulo del eje no es 90 grados respecto a los haces del Sol. Si los haces de luz del Sol llegaran así, la Tierra no está así, sino que tiene cierta inclinación en su eje de rotación respecto del Sol, ¿no? O sea, de vuelta, que el eje de rotación de la Tierra tiene cierta inclinación con respecto a su posición con referencia al Sol. Y eso va a estar graficado en este otro. Es decir, en realidad no es que este eje de rotación de la Tierra está vertical, sino que está inclinado, como en el globo terráqueo que les mostraba recién. Esa inclinación hace que en realidad, respecto de la posición del Sol, haya un hemisferio que está más iluminado que el otro, y esto va a depender de en qué estación esté. Siempre el hemisferio que esté en verano va a estar mucho más iluminado que el que está en invierno. Y a su vez lo que hace esto es que la radiación que llega más perpendicular a la Tierra no llega al ecuador como veíamos en el gráfico anterior, sino que la inclinación del eje, porque este eje acá estaba supuesto vertical, al estar inclinado, lo que hace es que los rayos que llegan más perpendiculares y por lo tanto inciden en menor superficie, por lo tanto entregan mayor energía, en realidad inciden sobre los trópicos. Uno en una estación, y cuando la Tierra cambie de posición va a pasar lo mismo sobre el otro trópico, o sea, uno el de Cáncer, otro el de Capricornio. Por ejemplo, si el Sol está acá, si el Sol está acá, quiere decir que al norte del globo terráqueo está llegando más radiación. Si la Tierra da media vuelta en 6 meses, el Sol va a quedar del otro lado, y del otro lado va a incidir más sobre el hemisferio sur. Esto no solo tiene este efecto, sino que además tiene el efecto sobre la duración de los días. Volvemos a que el Sol está de nuestra derecha, como se dibuja así, la radiación solar incide acá. Fíjense que la Tierra, el globo terráqueo está girando, gira siempre en el mismo sentido, por eso amanece primero en Uruguay, digamos, después en Argentina, después en Chile. Entonces, la Tierra gira siempre en ese mismo sentido, y acá cuando esté girando, al estar iluminado mucho más el hemisferio norte que el sur, los días van a ser más largos en el hemisferio norte, y lo mismo va a pasar, pero al revés, dentro de 6 meses cuando la Tierra esté ubicada del otro lado. Bueno, cuando estemos de vuelta regularizados en clase vamos a hacer una demostración sobre eso. Pero el hecho es que las estaciones y la duración de los días y las noches están regulados por la posición de la Tierra respecto del Sol, pero fundamentalmente porque el eje está inclinado, porque si el eje estuviera perpendicular a la incidencia de los rayos, no habría estaciones. Las estaciones se generan porque, por ejemplo, ahora, en este dibujo que la radiación viene desde nuestra derecha, el hemisferio norte recibe más radiación porque se incide más perpendicularmente y porque hay mayor parte iluminado, y ellos van a estar en verano.
Dentro de 6 meses va a pasar lo contrario, porque el Sol va a estar del otro lado, está menos iluminado y por lo tanto va a recibir menos energía y van a estar en invierno. Ahora, fíjense, a tal extremo que los días van aumentando en verano, los días cada vez son más largos porque la parte iluminada del globo va a ser mayor. Fíjense que si uno toma toda la circunferencia y el Sol está incidiendo bien desde la derecha, el polo norte está totalmente iluminado, no importa que gire día y noche, va a estar igual iluminado, por eso se dice que dura 6 meses el día, porque no oscurece, porque siempre da el sol, y acá en el Ecuador, bueno, no va a pasar eso, pero a medida que aumenta la latitud, al norte, la circunferencia iluminada de todo el orbe, de todo el globo terráqueo, la parte de la circunferencia iluminada va a ser mayor que la parte oscura. Y eso quiere decir que va a haber más horas de luz por el propio giro, que hasta que llegue a la oscuridad tiene que recorrer más camino. Y al revés ocurre, en este caso en el hemisferio sur, que al venir de vuelta desde la derecha, la radiación, la parte izquierda tiene mayor parte en oscuridad, por lo cual cuando un punto entra a la luz, demora menos en dar la vuelta hasta la parte oscura, en girar hasta la parte oscura y hacerse de noche. Por eso, en invierno, al aumentar la latitud, los días son más cortos y las noches más largas. Y eso también tiene que ver la cantidad de radiación recibida, porque al estar expuesto menos horas, por lo tanto recibe menos radiación y por eso hace más frío. Y en verano ocurre exactamente lo contrario. Cuanto mayor latitud voy, más largos van a ser los días y más cortas las noches. Es así que si ustedes se van al sur, en verano los días son más largos y en invierno las noches son más largas. Esto mismo está explicado aquí. Como el eje está siempre inclinado, fíjense, está siempre inclinado igual, de un lado y del otro, en este lado a la izquierda de la figura es donde más está iluminado el hemisferio norte, y acá cuando la Tierra está desde el otro lado del Sol, se ilumina más el hemisferio sur. Eso es lo que genera las estaciones y con ello la cantidad de radiación solar recibido y con ello la duración de los días y las noches, que después vamos a ver cuando veamos fenología, que es muy importante para determinar cuándo florecen y fructifican las plantas finalmente. Bueno, vamos a... este era un pequeño ejercicio para la clase presencial, pero hoy lo vamos a tener que saltar. Y vamos a mirar un poquito cómo es esta envoltura gaseosa de la Tierra que llamamos atmósfera. La atmósfera son los gases que envuelven a la Tierra y más o menos se estima que hay una influencia hasta 500 kilómetros más, pero lo que más nos interesa son los primeros 10 kilómetros que se llaman troposfera, tropos de hombre, que es donde el hombre desarrolla sus actividades, la troposfera. Esa es la parte que más nos interesa. Después, entre los 10 y los 50 kilómetros de distancia desde la superficie terráquea, está la estratosfera, y a veces nos preocupa alrededor de los 30 y algo kilómetros, que está la capa de ozono, que se ha escuchado mucho hablar de la capa de ozono por una protección que hace un filtro de los rayos ultravioleta, que al haberse deteriorado por la acción humana y haber disminuido el ozono, empezó a filtrar menos y trajo algunos problemas ambientales. Pero por hoy no lo vamos a profundizar a eso. El hecho es que hay una capa de gases que se mueve junto con el globo terráqueo como consecuencia de la atracción de la gravedad, ¿cierto? La gravedad atrae los cuerpos, por eso nos caemos contra el piso, nosotros que somos más pesados, pero también atrae los gases. Y esos gases giran junto con la Tierra hasta cierta distancia, donde ya la influencia de la atracción de la gravedad se va anulando.
Si no hubiera atracción de la gravedad y los gases no se movieran juntos por la superficie de la Tierra, lo que ocurriría es que sentiríamos un viento constante en sentido contrario al giro de la Tierra, porque giraría la Tierra, pero como no gira la masa de aire que está junto con ella, nos despeinaríamos todo porque habría un viento en el otro sentido, ¿no es cierto? Pero estamos acostumbrados a la acción de la gravedad y damos como común que todos los gases que nos rodean se mueven junto con la Tierra, ¿no es cierto? Con el giro de la Tierra. El giro de la Tierra es una vuelta por día, ¿no es cierto? Es solo una revolución por día. Pero si uno considera, esa es la velocidad angular, ¿cuántas vueltas da por día? Una vuelta por día. Parece poco, pero si uno considera el radio de la Tierra, si tomáramos la velocidad tangencial, es decir, la velocidad que se mueve un punto fijo que estuviera en el ecuador, en realidad se mueve rapidísimo. La distancia que recorre es mucha, porque el perímetro es grande. Entonces da una vuelta en 24 horas. Claro, da una vuelta en 24 horas, pero si esa vuelta tiene, por ejemplo, 24.000 kilómetros, va a 1.000 kilómetros por hora, ¿no es cierto? La vuelta esa que dé va a depender de en qué lugar esté ubicado, porque el radio de la Tierra más al sur, o sea, en la latitud cero, que es el Ecuador, es mayor, y a medida que me voy al sur disminuye el radio. Pero si tomamos un punto un lugar que estemos cerca del Ecuador, puede ser que todo el perímetro, es decir, toda la vuelta de la Tierra, sea 24.000 kilómetros. Para hacer un número sencillo, lo divido por las 24 horas en las que da la vuelta y voy a 1.000 kilómetros por hora. Imagínense a 1.000 kilómetros por hora, que una velocidad tremenda, cómo nos sentimos viento. ¿Por qué? Porque toda la envoltura gaseosa viene girando junto con la Tierra. Bueno, entonces, de vuelta, la troposfera, que es donde hacemos la mayoría de las cosas los hombres, está hasta los 10 kilómetros, y ahora vamos a ver qué composición tiene. El principal componente de la atmósfera es el nitrógeno, pero entre el nitrógeno y el oxígeno, que es el segundo, suman el 99%. Y fíjense que si le sumo un gas más, que es el argón, ya me voy al 99,96% de la atmósfera está por estos tres gases. O sea, nos queda solo el 0,04%. En ese 0,04% está el dióxido de carbono, tan conocido por el efecto invernadero, que no está en una concentración tan grande. Fíjense que el oxígeno está más de 100 veces más concentrado que el dióxido de carbono. Lo que ocurre es que el dióxido de carbono tiene una proporción muy chica, pero se ha incrementado tanto que eso afectó a lo que se llama el incremento del efecto invernadero, que después lo vamos a seguir hablando. Después hay otros componentes, entre los cuales un gas conocido es CH4, el metano. Después está O3, que es el ozono, que estábamos hablando recién, es oxígeno, pero una molécula de oxígeno que en lugar de estar compuesta por 2 átomos, como los normales que respiramos, está por 3 átomos. Y esos 3 átomos, una molécula de 3 átomos, y nosotros no podemos respirar ese oxígeno 3, un oxígeno con molécula de 3 átomos. Por eso, ese ozono, que es bueno allá a los 30 y pico kilómetros de altura, no es bueno acá en la troposfera o más, digamos, cerca a la superficie de la Tierra donde nosotros respiramos, y puede traer problemas respiratorios. O sea que el ozono es bueno que esté en niveles altos, pero allá arriba, acá en la superficie, sería un contaminante. Bien, seguimos. Vamos a hablar un poquito de lo que son las longitudes de onda y su relación con la energía. La longitud de onda de las radiaciones electromagnéticas, digamos, o de las radiaciones en general. Bueno, el Sol emite radiación por su alta temperatura en muchas longitudes de onda, digamos. Pero esa longitud de onda van a tener diferentes energías. Cuanto menor es la longitud de onda, como la azul de acá abajo, mayor es la frecuencia porque entran más ondas, porque la longitud es menor como consecuencia, se puede ver acá comparada con la roja,
que es una de longitud de onda mayor. Esta debe tener el doble de longitud de onda, por lo cual la otra, el doble o el triple, y la otra entra en 3 ondas, en donde en donde la roja entra una sola. Por eso se dice que con mayor longitud de onda, menor frecuencia, con menor longitud de onda, mayor frecuencia. Y menor longitud de onda es mayor frecuencia y mayor energía. Por eso, de vuelta, la radiación que tiene más energía es la que menor longitud de onda tiene. Y esa radiación va a ser emitida por cuerpos más calientes. Cuanto más caliente esté un cuerpo, todos los cuerpos emiten energía. Cuanto más caliente está, mayor energía va a transmitir, y esa energía va a poder ser de una longitud de onda menor. El Sol emite radiación de muchos tipos, desde la infrarrojo lejana o la infrarroja, que es de longitud de onda larga, digamos, hasta la ultravioleta, que es de longitud de onda corta. Entonces, fíjense, hay radiaciones de radio, hay radiaciones que tienen una longitud de onda de tal vez medio metro, 1 metro, ¿no? Pero acá no, acá estamos hablando de nanómetros, son longitud de onda muy chiquitas, pero son grandes, el infrarrojo es larga comparado con lo que es el ultravioleta, ¿no? El ultravioleta, fíjense que el espectro visible, es decir, lo que vemos en los colores, van entre 400 y 700 de longitud de onda de nanómetros. Pero menor de 400 ya no lo vemos, pero son las ultravioletas, las ultravioletas que son tan dañinas y que tanto nos preocupan, que son justamente las que filtran la capa de ozono, son tan dañinas justamente por eso, que tienen mucha energía porque tienen poca longitud de onda. Esas van entre 100 y 400. Entre 400 y 700 va el espectro visible, que son los colores que vemos, y más de 700, de vuelta no lo vemos, pero son el infrarrojo, ¿no? El infrarrojo lejano. Bien, de vuelta, vamos a repasar un poquito. Todo cuerpo que tiene energía, tiene cierta temperatura, tiene calor, emite radiación. Cuanto mayor es la temperatura que tenga ese cuerpo, mayor es la radiación. Y son radiaciones de menor longitud de onda y mayor frecuencia. O sea, menor longitud de onda, mayor frecuencia, mayor energía de radiación. El Sol está alrededor de unos 6.000 grados centígrados de temperatura. Por eso emite más energía con menor longitud de onda y mayor frecuencia. En cambio, la Tierra tiene una temperatura promedio de 15 grados, hay veces que puede estar 40 o hasta 50 tal vez, y hay veces que puede estar abajo de 0, pero promedio alrededor de 15, entonces 15 contra 6.000, obviamente que tiene mucho menos temperatura, entonces emite menos energía, de mayor longitud de onda y de menor frecuencia. Y ahora vamos a ver por qué estamos insistiendo tanto esto, la longitud de onda y la energía. Bueno, porque la radiación solar, que tiene mayor energía, menor longitud de onda, traspasa los gases de la atmósfera cómodamente, le sobra, y en mucha mayor proporción, digamos, que lo que emite la Tierra, porque la Tierra emite con menor energía y mayor longitud de onda. Entonces, esa radiación de mayor longitud de onda no traspasa tan fácilmente los gases de la atmósfera, y eso es lo que se llama el efecto invernadero. Quede claro que el efecto invernadero per se no es malo. Sin el efecto invernadero no podríamos vivir porque la Tierra estaría congelada. La temperatura que permite tener la Tierra, es gracias al efecto invernadero. Así que el efecto invernadero per se no es malo. El problema es el incremento del efecto invernadero ocasionado por causas antrópicas. Antrópica es referido al hombre, que el hombre a partir de la revolución industrial empezó a quemar mucho más combustibles fósiles, a hacer funcionar más chimeneas, más máquinas, más automóviles, todo, y con eso aumentó mucho los gases de la atmósfera que dejan atrapada la radiación de la Tierra de longitud de onda alta, entonces el balance se modificó y empezó a quedar esta radiación que habitualmente escapaba, una parte pasaba, otra parte no. Al aumentar la cantidad de gases queda más atrapada,
y se va produciendo un incremento progresivo de la temperatura, porque cada vez va quedando más radiación. Este ciclo, esta parte, ¿ven? Acá está la radiación de onda del Sol, que tiene todo su espectro, digamos, ¿no? Que decimos de muchas longitudes de onda. Bueno, justo acá está dibujado el ultravioleta, que está dibujado como que rebota en la capa de ozono. Eso tiene que ver una cuestión entre la longitud de onda y el tamaño de la molécula y demás, pero parte pasa igual, todos sabemos, es nada más que esta parte del gráfico, pero eso pasa, una gran proporción pasa. El infrarrojo, como les decía, tiene menor longitud de onda y ya queda más atrapado en los gases o rebota. Con eso se calienta la Tierra y la Tierra emite, pero fíjense que la Tierra no emite ultravioleta ni azul, porque son longitudes de onda muy cortas, se necesita mucha energía, debería tener mucha más temperatura. Lo que emite la Tierra es más cercano al infrarrojo, al amarillo, al naranja, al infrarrojo, y eso, como tiene menos energía, queda más atrapado. Y este balance, esta es la parte que mantiene normalmente la temperatura de la Tierra y nos permite la vida, pero en la medida que aumente esta cantidad de gases, aumentan tanto que queda más radiación atrapada y se retroalimenta la parte de esta especie de círculo de radiación que queda, y eso es lo que va trayendo problemas. Bueno, acá hay un gráfico un poquito más detallado porque no es tan sencillo, hay distintas formas de transmisión de calor, ¿no es cierto?, que es energía, hay transmisión por convección también, después hay una transferencia de calor que se da por una cuestión de la evapotranspiración, la evaporación, digamos, la evaporación para cambiar de estado el agua toma mucho calor y pasa a ser gas, digamos, y después cuando se vuelve a condensar libera calor en las nubes, así que ahí hay una cuestión de, digamos que no es solo ese balance de la transparencia anterior, no es todo, hay otras formas en las cuales se transmite calor, ¿no es cierto? Es como una simplificación, pero fíjense cómo parte las nubes reflejan, las nubes que también están en la atmósfera, también reflejan mucho la radiación. Por eso cuando está nublado llega menos radiación a la Tierra, obviamente, ¿no es cierto? Así que las nubes son un elemento muy importante y nos van a importar mucho cuando hablemos de las heladas, porque van a ver que al no dejar pasar la radiación, ayudan para que no baje tanto la temperatura de la Tierra, así como no dejan pasar la que entra del Sol durante el día cuando está nublado, tampoco dejan pasar la radiación que emite la Tierra, y entonces eso hace que no baje tanto la temperatura y a veces, por eso las noches nubladas es más difícil que este. Bueno, después lo miramos más tranquilo a este. Este es un invernáculo, se nos está acabando el tiempo, este es un invernáculo que funciona parecido al efecto invernadero, ¿no es cierto? Pero nada más que hecho es profeso, ¿no? Tengo un plástico, un vidrio, que deja pasar la luz solar de onda corta, la radiación solar de onda corta, y deja pasar, pero menos la radiación que emite la Tierra de onda larga. Estas radiaciones que no deja pasar son las que quedan atrapadas, van aumentando la temperatura acá adentro y evitan que se helen. Los invernáculos son para eso, ¿no es cierto? Bueno, tienen otros usos también, pero en general son para que la longitud que emite el suelo, que es de onda larga porque no está tan caliente como el Sol, quede atrapada, no se enfríe tanto y evite que el cultivo que tengo adentro se hele, digamos, porque en el invernáculo no va a hacer tanto frío. Bueno, vamos a volver ahora al grupo de WhatsApp porque hubo que no pudieron ingresar acá, así que ahora seguimos en el grupo de WhatsApp. Queda este video para subir al campus virtual, quedan unas actividades que están en el APU. Nos vemos entonces en el grupo de WhatsApp.